esta- este Zoom para que quede también registrado y podamos compartirlo después. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por sumarse. Y vale, te paso la palabra. Éxitos. Y bueno, adelante. Gracias. Hola a todos. Siempre es un poco extraño hacer conversaciones por Zoom porque al final uno siempre está sentado solo en un cuarto y hablando con uno mismo, así que es un poco fuera del agua. Ok, yo soy Valeria Hidalgo. Crecí en Costa Rica hasta que tenía 19 años, se hice Aliyah. Crecí en la comunidad judía de Costa Rica y el Ken fue una parte, la Tnuá, Noar, fue una parte súper integral de mi vida y de mi formación como persona, de mi identidad como mujer, como judía, como sionista y de mis valores. Y esas fueron muchas de las cosas que me trajeron a Israel y que traje yo conmigo a Israel. Hice Aliyah, estuve en la Tzabá 2 años y después de la Tzabá esa curiosidad que siempre había sentido por entender Israel y entender en el lugar en el que estaba me llevó a estudiar Derecho y justo terminé mi título de 3 años y medio de Derecho. Y esto viene con el gran disclaimer de que no soy una experta en Derecho Constitucional bajo ninguna circunstancia. Tengo un primer título en Derecho y todavía no soy abogada. De hecho, estoy en el proceso de mi pasantía, que es una pasantía de 1 año y medio obligatoria que hay que hacer aquí para poder licenciarse como abogado. Y eso es lo que hago en mi vida. No trabajo en derecho constitucional para nada, trabajo en derecho corporativo y esa es la parte del derecho que a mí más me gusta. Pero durante mis estudios y lo que me llevó a estudiar derecho a final de cuentas, sí fueron esas preguntas muy básicas de cuál es el sistema legal en este país y cómo funciona y cuál es el sistema constitucional, también en comparación a lo que conocía en Costa Rica. Y estudiando Derecho en Israel 3 años y medio, me llevó un poco a la conclusión de que el sistema constitucional en Israel hoy, antes de la reforma, is not great. Hay, y me parece muy importante, antes de que hablemos de lo que está pasando hoy en Israel, tener ese entendimiento de cuál es la base legal y constitucional, cuál es el contexto en el que esta reforma se desenvuelve y, y por qué se pueden hacer, no sé, bueno, me parece una pregunta natural para alguna gente, pues cómo puede ser que tantas cosas puedan cambiar tan rápido, o sea, son muchas propuestas, entonces quiero antes de que hablemos de la propuesta explicar un poco de la historia y el contexto del derecho constitucional israelí. Voy a tratar de hacerlo lo más condensado y simple y friendly posible. Si en algún van a haber espacios a lo largo de la presentación para hacer preguntas, entonces si hay algo que no queda claro, va a haber momentos en los que preguntar y si algo más no quedó claro, entonces escriban en el chat y alguien me pasa el mensaje en el momento adecuado. Y otro disclaimer que me parece importante es que yo no soy una una persona que es completamente objetiva respecto a esta situación, ¿cierto? O sea, yo vivo en Israel y tengo mi opinión respecto a lo que está pasando y esa opinión está influenciada por mis ideales y mis valores y mi creencia profunda de que el Estado de Israel tiene que ser un Estado judío y democrático y que yo quiero vivir en un Estado democrático. Eh, y no, y voy a tratar de darles la visión más clara y la perspectiva más objetiva que pueda darla, pero siempre va a estar desde mi punto de vista, que es ese. Entonces, me parece importante que lo sepan antes de empezar. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de empezar? Ok, listo. Entonces, como dije, vamos a empezar por hablar un poco de la base y del contexto de algunas de las preguntas que vamos a preguntar a lo largo de la charla. Okay. Entonces, la primera pregunta de la que quiero plantear un poco es,
¿qué es la democracia? Porque vamos a hablar muchos de democracia, de instituciones democráticas y de cambios al sistema democrático de un país. Entonces, ¿cómo definimos esta democracia? A lo largo de mi charla, y en mi punto de vista, la democracia está formada de dos ideales base que conviven y viven también en cierto estrés uno con el otro, a veces chocan, a veces están en armonía, pero son las dos bases de este concepto que es la democracia. El primero es la regla de la mayoría, la capacidad de la mayoría de determinar quiénes son sus líderes, de determinar el rumbo de su país. Y la segunda es la protección de los derechos, particularmente de las minorías, y la crianza de una buena gobernanza y de la regla de la ley para limitar la fuerza de la mayoría. Porque entendemos, y quien como el pueblo judío lo sabe, que el control absoluto a manos de la mayoría puede tener consecuencias espantosas. La mayoría sabe hacer cosas que pueden ser realmente extremas, y en la teoría estatal de Israel, a final de cuentas, la regla de la mayoría se ve representada en el brazo ejecutivo y en el brazo legislativo, y la protección de los derechos humanos se ve representada en el poder judicial. Hay otros sistemas de gobierno a donde el balance entre estas dos ideas de la democracia está distribuido de forma diferente entre los poderes, o de forma un poco más pareja entre los diferentes brazos, pero en Israel la diferencia es muy clara, y eso creo que va a quedar más claro conforme sigamos hablando. Entonces, ¿cuál es el sistema israelí? ¿De qué está hecha la ley israelí? La ley israelí, de forma un poco, no sé, para mí fue contraintuitiva, es un continuo que empieza desde el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano llega aquí y trae parte de ciertas reglas religiosas y ciertas ideas del derecho francés, y cuando cae el Imperio Otomano, y llega el Imperio Británico, traen la ley británica como un sistema que completa el derecho que ya existía de los otomanos, y estos dos sistemas conviven y se mezclan, y los británicos también traen leyes nuevas que están diseñadas con una mentalidad colonialista de un mandato, no de un estado democrático, y también forman ciertos cuerpos gubernamentales y también jurídicos que nos acompañan hasta hoy. Y en 1948 llega la Guerra de Independencia y se forma el Estado de Israel. Y como todos sabemos, el Estado de Israel se forma no en condiciones ideales, sino en medio de una guerra bastante existencial, y nadie tiene mucho tiempo o deseo en este momento de empezar a hacer grandes cambios constitucionales. Hay otras preguntas que decidir, y la decisión que se toma es de mantener lo que ya existía y empezar a sumar encima nuevas leyes y nuevas provisiones que también pueden cambiar lo que existía antes, pero la base sigue siendo la misma base. Y después de que se acaba la Guerra de Independencia, eso realmente no cambia. ¿Qué significa eso a nivel constitucional? O sea, yo siento que para mí, viniendo de Costa Rica, un país que tiene una constitución muy fuerte, muy respetada, muy resguardada, y eso es así por lo menos a nivel ideal en la mayoría de los países de América Latina. En Israel eso no pasa. No hay una asamblea constitutiva que escribe una constitución en un solo documento donde todo está ordenado y es coherente, y entendemos qué hace el brazo ejecutivo y qué hace el brazo legislativo y qué hace el brazo judicial y qué otros cuerpos hay, cuáles son los derechos de las personas. Nadie se logra poner de acuerdo. Y lo que sucede es que en lugar de tener una constitución, tenemos leyes básicas. En 1950 deciden que en vez de hacer una constitución, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer leyes poco a poco, que las vamos a llamar leyes básicas, que en algún momento se convertirán todas juntas en una constitución. Sin más información de cuándo es ese momento, qué leyes, qué temas tienen que tratar, no, algo amorfo. Y
Entre 1958 y 1988 se aprueban 9 leyes básicas que tratan más que nada con las instituciones del gobierno, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con el poder judicial, con otras autoridades gubernamentales, pero no, como dije, no tienen, no hablan una con la otra, no forman parte de una sola propuesta coherente. Perdón. Entonces, tenemos las leyes básicas. ¿Y cómo se ve ese país a nivel legal, a nivel constitucional, después de esas leyes básicas? Tenemos 3 poderes, ¿ok? Como los hemos nombrado ya. En esta foto vemos aquí adelante a la Corte Suprema de Justicia y aquí atrás a la Knesset, que son 2 brazos muy importantes, que cada uno alberga uno de los brazos del gobierno. Y lo primero que tenemos que hablar es que en Israel, en el sistema gubernamental, la separación de poderes no es tal vez como nosotros lo conocemos de América Latina, donde tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, y muchas veces también los escogemos por separado. En Israel votamos por los miembros de la Knesset, en teoría, una vez cada 4 años, últimamente cada 6 meses, 5 veces en 4 años. Y esos miembros de la Knesset forman coaliciones porque necesitan llegar a una mayoría de 61 miembros, que es difícil de formar en la política israelí, para tener la mayoría para formar gobierno. El gobierno crece de adentro de la Knesset y el primer ministro, que es la cabeza del poder ejecutivo, como el presidente en un sistema presidencial, también tiene que ser miembro de la Knesset. Los ministros no tienen que ser miembros de la Knesset, pero en la práctica lo son. Entonces, la separación entre la Knesset y el poder legislativo, que es la Knesset, y el gobierno no existe. Y el gobierno controla de facto la Knesset. Eso significa que el poder parlamentario en Israel no tiene herramientas para supervisar las acciones del poder legislativo, del poder ejecutivo. Si tal vez en el ejemplo más claro es como en Estados Unidos, el Senado puede impeach, hacer un juicio al presidente por ciertos cargos. En Israel, la Knesset no tiene esas herramientas y aunque las tuviera, no las podría usar porque la mayoría automáticamente es del gobierno. Y entonces nos queda el otro brazo, que tenemos que preguntarnos un poco cómo entra aquí en la ecuación. ¿Qué hace la Corte cuando tenemos un brazo ejecutivo tan fuerte? Porque es ejecutivo legislativo. El sistema legal en Israel, la forma en la que el poder judicial está formado en Israel, es una de las herencias más grandes que tenemos del sistema británico. Y tal vez por eso no tiene ningún sentido. En lugar de que hayan 3 niveles, en Israel, a diferencia de América Latina, no hay cortes especializadas. No hay una corte para asuntos penales, y una para asuntos civiles, y una para asuntos administrativos, no. Hay cortes generales que escuchan todos los tipos de casos bajo ciertos criterios. Y hay 2 cortes especializadas, la Corte de Asuntos Laborales y la Corte de Asuntos de Familia, porque en las leyes de los años 50, muchos de los Olim que llegaron venían de países como continentales, con tradiciones alemanas o tradiciones francesas, que son también las que heredamos en América Latina, que ven el derecho de una forma diferente. Pero entonces en Israel tenemos como un arroz con mango. Tenemos las cortes bajas que escuchan demandas en todas las áreas hasta ciertas sumas y hasta ciertos años de pena. Tenemos las cortes regionales que escuchan todas las demandas que están por encima de esos requisitos y escuchan apelaciones a las cortes bajas, a las cortes Shalom, que son las que están abajo de la pirámide. Y tenemos por encima de todas ellas a la Corte Suprema de Justicia, que escucha apelaciones de los casos que se escucharon en las cortes regionales y escucha apelaciones especiales a los casos
de la corte de las cortes Shalom de vez en cuando. Además de todo eso, la Corte Suprema de Justicia de Israel tiene otro sombrero, ¿ok? Así es como lo dice la ley, de hecho, que se llama Bagatz, que significa literalmente la casa de justicia alta para la casa alta para la justicia. Y básicamente la autoridad de Bagatz es como dice aquí abajo, puede discutir todos los asuntos en los cuales considera necesario dar alivio y que no son autoridad de otra corte. O sea, es una definición muy, muy, muy amplia y Bagatz también tiene muchísimas herramientas que puede usar para dar alivio. Tiene muchos, puede dar dinero, puede intervenir, le puede decir a diferentes brazos gubernamentales dejar de hacer lo que están haciendo. Y lo que eso termina significando es que la Corte Suprema de Justicia en Israel, a diferencia, digamos, la Corte Suprema de Justicia Federal de Estados Unidos, que escucha 100 casos al año máximo, la Corte Suprema de Justicia en Israel escucha algo como 10,000 casos al año, los mismos 15 jueces. Eso significa que tienen una presencia enorme en la vida cotidiana de Israel y que por falta de esa definición de autoridad y de falta de contrapesos en la interacción entre los poderes, muchas veces Bagatz se encuentra a sí mismo, él no escoge, no escoge los conflictos en los que involucrarse, pero se ve a sí mismo discutiendo conflictos súper sensibles en la sociedad israelí y dando decisiones que muchas veces contradicen las acciones de el brazo legislativo o del brazo ejecutivo y eso genera, y que son a final de cuentas los elegidos del pueblo, ¿cierto? Representan la regla de la mayoría. Entonces, los jueces, ¿quiénes son ellos? ¿Quién les dio permiso de meterse? ¿De dónde viene su mandato? Si nos queda claro a final de cuentas que los miembros de la Knesset nos representan, votamos por ellos, ¿qué hacen quién escogió a los jueces? Entonces, eso nos lleva a hablar del... Ok, vamos un poco atrás. En 1992 hay otro nuevo nivel que se suma al sistema constitucional de Israel y se hacen dos leyes que son las primeras leyes en Israel que tratan de los derechos humanos. ¿Ok? Hasta ese momento, todas las leyes básicas de Israel trataban de decisiones gubernamentales más que cualquier otra cosa, reglas gubernamentales, y esta vez son dos leyes básicas que dan estatus constitucional a los derechos humanos en Israel por primera vez. La más importante de estas dos leyes es la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad. Lo primero que esta ley hace es que define por primera vez en un documento constitucional la identidad del Estado de Israel como un Estado judío y democrático, da protección al derecho a la vida, al derecho a la libertad, al derecho a la privacidad, al derecho a entrar y salir de Israel. No da, por ejemplo, protección constitucional a la igualdad, no da protección constitucional a otros derechos, pero tiene una lista de bastantes categorías. Y además incluye una provisión que no se puede hacer algo que infrinja en estos derechos, a menos que sea a través de una ley que sea adecuada a los valores de Israel como un Estado judío y democrático, que tenga un propósito digno y que no sea en una medida necesaria, más que lo necesario. O sea, que el daño al derecho no sea más que lo mínimo indispensable. Y en 1995 llega el primer caso a la corte, a Bagatz, que dijimos que tiene que escucha muchísimos casos y muchísimos conflictos llegan a su puerta. Y de hecho es un conflicto poco interesante entre bancos por su derecho a la propiedad, pero la corte aprovecha la oportunidad y escribe una decisión de 500 páginas. Y en Israel las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son vinculantes, tienen un nivel parecido al de una ley o como el de una ley. Si no hay una ley que dice algo, entonces es lo que dice la Corte. Para entender lo que dicen las leyes hay que leer lo que dice la Corte.
y da una decisión en la que básicamente dice que en el momento que la Knesset escribió esta ley e incluyó esta provisión de que no se pueden infringir estos derechos, entonces le dio la autoridad a la Corte, porque ¿quién sino la Corte Suprema de Justicia, de básicamente revisar que las leyes normales de la Corte, que tienen que ser adecuadas a las leyes básicas, que son la Constitución, no infrinjan en los derechos de los ciudadanos más que lo que este artículo dice. Y desarrollaron un montón de exámenes de cómo revisamos que esa sea la situación. Y a partir de ese momento, la Corte Suprema de Israel puede interferir no solamente en las acciones del gobierno, en las decisiones del Poder Ejecutivo, sino que también en las leyes de la Asamblea Legislativa, de la Knesset. O sea, en teoría, esto es un balance nuevo entre los poderes, ¿cierto? Porque se supone que el pueblo tiene la regla de la mayoría y esto empieza a generar tensión en la sociedad israelí. Vale decir que en los últimos desde 1992 hasta hoy, la Corte Suprema de Justicia interfirió en 22 leyes de la Knesset, que no es, si me preguntan a mí, no es mucho. Pero también es importante decir que algunas de las leyes en las que interfirió fueron en temas muy, muy calientes aquí. O sea, si los Haredim tienen que hacer la tzavá, y más allá de eso, si lo que el gobierno decidió o lo que la Knesset decidió que los Haredim tienen que hacer de tzavá es legítimo o no es legítimo. ¿Qué hacer con la gente que está pidiendo asilo aquí, que llegó desde África? A la Corte Suprema de Justicia no le pareció adecuado meterlos en campos de concentración por 2 años y tampoco por 1 año, cuando otra vez volvieron a cambiar la ley y lo hicieron por menos tiempo y después otra vez cuando por 6 meses tampoco. Entonces pueden entender un poco cómo esa tensión se va formando. O sea, la Knesset dice, necesito una solución, tengo aquí inmigrantes, y la Corte Suprema de Justicia dice, sus soluciones no son buenas. Y estas dos autoridades tienen que vivir un poco también en un vacuum institucional, donde las definiciones están abiertas a interpretación, por decir lo mínimo. Entonces, ¿quién decide quiénes son los jueces de Israel? Si tienen tanto poder, si están tomando decisiones tan importantes, y sabemos quién escoge a los miembros de la Knesset, ¿quién escoge a los jueces? Los jueces los escoge en Israel hoy en día una vada, una comisión independiente que está compuesta por el presidente o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y 2 jueces más, por el ministro de Justicia y otro ministro de Gobierno, por 2 miembros de la Knesset, que tradicionalmente uno de ellos pertenecía a la oposición, pero en los últimos años eso tampoco se ha respetado, y 2 representantes del Colegio de Abogados. Esto son los que están escritos en la ley básica que dice cómo se escogen los jueces, la ley básica del Poder Judicial. Se necesita una mayoría de 5 miembros para nombrar un juez, son 9 miembros en total, se necesita una mayoría de 5 para nombrar un juez a cualquier corte, menos a la Corte Suprema. Para nombrar un juez a la Corte Suprema de Justicia se necesita una mayoría de 7 miembros. Eso significa que la Corte ni el gobierno tienen una mayoría absoluta en la comisión. Y se considera hoy en día que el nombramiento de jueces en Israel es un nombramiento profesional. Están ahí por sus capacidades legales y no por sus afiliaciones políticas. Y tenemos que hablar también de otro cargo judicial en Israel, que es bastante único. Yo no conozco algo así, digamos, en el mundo de Costa Rica como lo conocí. Que son los asesores legales adentro de los ministerios en Israel, que tal vez suena como, tal vez no algo tan guau, pero de hecho lo que son también nombramientos profesionales y son oficiales, burócratas, que están encargados de interpretar la ley respecto al ministerio en el que están y de representar al ministro y el ministerio en las cortes. Ellos son la voz legal oficial de los ministerios de Israel. Y la jerarquía es que hay el de más alto en la pirámide es el asesor legal del gobierno.
y debajo de él es el jefe de todos los asesores de los diferentes ministerios. Y sus opiniones de cada uno de esos asesores legales son vinculantes a ese ministerio o al gobierno, son obligatorias. Si el asesor legal dijo que lo que usted quiere hacer es inconstitucional, el ministro no puede hacerlo. Y si el ministro lo hace de todas formas, entonces el asesor legal puede no representarlo en la corte o puede no representar la opinión que el ministro quiera en la corte. Son independientes, no responden al ministro. Y esto también ha sido otro punto de tensión muy grande, porque al final de cuentas los ministros son los elegidos del pueblo y aquí hay un burócrata que puede decir, no, esto es inconstitucional, no, esto es legal. Ahora, hay investigación legal en Israel que dice que uno de los motivos por los que la Corte Suprema, al final de cuentas, no escucha tantos casos es por el trabajo de los asesores legales adentro de los ministerios. ¿Por qué les cuento de los asesores legales de los ministerios? Porque a final de cuentas, normalmente en países con una mejor separación entre los poderes, hay varios cargos y varias instituciones que ayudan a mantener el balance. Pero en Israel, y esto está basado en estudios, no es algo que yo me inventé, en Israel cuando comparamos qué balances hay adentro del poder ejecutivo, final de cuentas los dos grandes balances que hay son la Corte Suprema de Justicia, principalmente en su sombrero de Bagatz, y los asesores legales en las oficinas. Y como vamos a hablar en el futuro, estos son dos de los puntos más importantes en la reforma que está ahora en proceso. Entonces, como para terminar de formar la imagen constitucional de qué ha pasado en los últimos años, se agregaron dos nuevas leyes básicas a la constitución israelí. La ley básica del referéndum, que básicamente dice si Israel quiere hacer un acuerdo en el que deja de ser responsable por parte de sus territorios, tiene que aprobar ese acuerdo por una mayoría especial de 61 miembros en la Knesset y además tiene que mandarlo al referéndum del pueblo, aprobarlo por referéndum del pueblo, a menos que lo apruebe por una mayoría de 80 amigos de la Knesset, como desde el 2014 no ha habido ningún posible acuerdo de paz ni siquiera, entonces es básicamente una ley que nunca ha tenido ningún significado práctico. Y una ley bastante nueva del 2018, que es la Ley Básica de la Nación del Pueblo Judío, que también generó aquí muchísimo conflicto. Me parece que es como un tema para otro día, pero podemos decir así como en una oración que le da estatus constitucional a la conexión del pueblo judío al Estado de Israel y le da cierta prioridad, por lo menos a nivel de palabra, al pueblo judío y su conexión con Israel por encima de otros, de todos los demás. Realmente ancla la identidad judía del Estado de Israel. Y más allá de las preguntas que eso puede generar respecto a las minorías de Israel que viven aquí y no son judías, me parece que también para quien es judío y no es minoría, a mí por lo menos me lleva a preguntar un poco qué pasa con la democracia. ¿Cuál es su papel? Porque si en la ley básica de la libertad y de la de la dignidad humana y libertad, dijimos que el Estado es judío y democrático, y aquí estamos yendo fuerte hacia lo judío, un poco de la pregunta de hacia dónde va este balance. Entonces, ¿qué es la separación de poderes que tenemos en Israel? Me parece que la forma más fácil de terminar de expresar toda esta conversación es si lo comparamos a qué pasa en un país que no me malinterpreten, no me parece que Estados Unidos sea, o su sistema constitucional, perdón, sea lo más eficiente o ideal, pero sí fueron los primeros, entonces tal vez eso les da un poco de gracia, y también es un sistema muy paradigmático de separación entre los poderes que está construido en una idea de checks and balances, de balances y de cómo uno se revisa al otro.
Y me parece que es interesante comparar a qué pasa en Israel. Entonces, en Estados Unidos tenemos la Constitución, que básicamente es como una sombrilla que abraza a todos y establece el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Tenemos en el poder legislativo 2 casas del Congreso y en el poder ejecutivo en la cabeza al presidente. Son poderes separados. Y tenemos por separado el Poder Judicial, que en su cabeza está la Corte Suprema de Justicia, que al final de cuentas es solo una corte de apelaciones de preguntas constitucionales. Lo que la Corte Suprema de Justicia hace es interpretar la Constitución. ¿Qué pasa en Israel? Entonces, el sistema legislativo y el poder ejecutivo están básicamente combinados porque el ejecutivo controla el poder legislativo. Tenemos una casa de parlamento, que eso también significa que la representación, al final de cuentas, todas las ideas en este país tienen que estar representadas en 120 personas. Y el poder ejecutivo, en su cabeza tenemos al primer ministro, que es parte del poder legislativo, y el presidente es básicamente una figura dignitaria, no tiene ninguna autoridad ejecutiva. Y tenemos al otro lado la Corte Suprema de Justicia, que un poco queda como contrapeso, ya no en un triángulo, sino un poco en una balanza. Y eso me lleva un poco a la pregunta de por qué ahora. Yo empecé a estudiar Derecho hace casi 5 años y después de mi primer año, cuando de verdad hablamos mucho del sistema constitucional en Israel y cómo se ve y cuáles son sus problemas, y la Facultad de Derecho en Israel es muy, muy crítica de lo que pasa aquí. Yo sentí que estaba viendo una casa de cartas, que en cualquier momento se puede venir para abajo, porque es un sistema sumamente frágil, sumamente inestable, y que en su configuración actual conglomera mucha fuerza, mucho poder en el poder ejecutivo. Porque cuando este sistema constitucional se formó sin demasiado tal vez pompo, al líder de ese momento, Ben Gurión, que nos hace aquí de cabeza, le convenía por la situación de guerra, por la situación en ese momento, por lo que tenía, porque estaba formando un estado desde cero, que el poder ejecutivo en Israel tuviera mucho poder en sus manos y que fuera un sistema en el que el poder legislativo no realmente puede oponerse y revisar las acciones del poder ejecutivo. Y con los años, eso también llevó a una corte muchísimo más reactiva al poder ejecutivo. ¿Y por qué hoy? Pues porque hoy también tenemos un primer ministro que por sus motivos tiene interés en concentrar poder en el poder ejecutivo y también más allá de eso en quitar poder del poder judicial, que lo ha tomado a sus manos lo ha tomado para sí mismo en los últimos años. Para todos los por si alguien que no sabe, mamash in a nutshell, Netanyahu está en este momento acusado de 3 crímenes de corrupción, de soborno y de básicamente romper su deber como representante del pueblo. Y porque en Israel tenemos un sistema constitucional del que acabamos de hablar, puede seguir siendo primer ministro mientras esto está sucediendo. Y estas reformas que están ahora no son nuevas. Nadie se las inventó en un mes. Existen, fueron propuestas, están en la gaveta de la Knesset, algunas de ellas desde hace 10 años. Y los únicos que hablaban de estas propuestas como algo posible, que de verdad las proponían, fueron grupos de derecha bastante marginales adentro de la sociedad israelí hasta cierto punto. Y Netanyahu en más de una ocasión, hablando de este tipo de propuestas, siempre dijo todo lo que yo voy a decir ahora de lo que esto significa, tal vez no todo, pero parte.
Y ahora, en esta última ronda de elecciones, se formó un gobierno donde estos partidos que son mucho más extremos en su posición de derecha de lo que lo es el Likud, el partido de Netanyahu, eh, forman parte del gobierno. Y como entendimos, el que forma parte del gobierno en Israel básicamente tiene poder ilimitado, especialmente si, me perdonan por el francés, tiene al primer ministro más o menos agarrado de los huevos, porque si se va de la coalición, se cae el gobierno y vamos otra vez a elecciones. Porque el sistema es frágil y no es estable. Ok, este es un buen momento para preguntar si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Entonces, ¿qué es la reforma judicial? De si Iba a ya preguntar. ¿Ah? Iba a preguntar. Perdón, sí, dime, ya. No, es que tengo entendido que es común la renuncia del primer ministro cuando se lo tienen, como has dicho, agarrado de los huevos. Llega a pasar que es forzado, como la coalición es demasiado radical, a renunciar porque se aleja demasiado de de sus propios objetivos, pues. A ver, la, no estoy segura cuál sea la respuesta. Intuitivamente diría que por la forma en el que por la forma, ok, esta reforma no llega tampoco en un vacuum cultural. La sociedad israelí ha pasado en los últimos 5 años un proceso de extremización, como muchas otras sociedades, yo creo, en el mundo, pero donde la gente se entiende menos. Y yo siento que en muchos casos el medio o no se escucha o se está haciendo más pequeño. No sé cuál de las dos. Te puedo decir que ayer hubo 160,000 personas en la calle en Tel Aviv y más en las calles de otras ciudades. Te puedo decir que en las diferentes protestas ves gente de todo tipo, ves gente con kipot que normalmente están más alineadas con la izquierda, ves gente que está preocupada por la democracia israelí y yo de verdad pienso que la democracia no es algo no es político en el sentido de derecha-izquierda, es algo que al final de cuentas creo que como ciudadanos, no importa nuestra afiliación, nos conviene. ¿Estamos tan En la separados como en los práctica, 90s? ¿quién? ¿Ma? ¿Hay Perdón, hay una radicalización tal como en los 90s? no estaba aquí en los 90s, pero muchas veces sí, y mucha de esa radicalización es alrededor de la figura también de Bibi, de Benjamin Netanyahu, y los que están a su favor y que piensan que toda esta historia de los juicios es una mentira, y los que pensamos que no, que aquí hay probablemente, que donde huele probablemente hay caca. Entonces, a ver, la realidad es que las coaliciones en Israel son frágiles y puede ser que hayan límites que Netanyahu no esté dispuesto a cruzar para salvar su propio pellejo, pero por lo que la historia muestra hasta ahora no los hemos encontrado. Así que, I don't know. Vale, tenemos otra pregunta de Ari, que Sí, escribió en el chat. dime. Ari, ¿quieres decirla? Dice, se habló de la reforma judicial antes de las elecciones. Se sabía que No, el gobierno estoy quería... ocupado, pero me gusta escribir y escuchar. Ok, si se habló de la reforma judicial antes Sí, de las elecciones y si se sabía que el gobierno quería hacer esta reforma. Ok, entonces digo, esa es una pregunta un poco complicada. No es noticia para nadie en el mundo legal o político en Israel que Israel necesita reformas constitucionales. O sea, algo importante para mí pasarles en esta charla es eso. El sistema constitucional en Israel no es bueno, está chueco, es como una rueda que intentaron inventarla de nuevo y no funciona. Entonces hay mucha discusión de reforma constitucional en todos los círculos en Israel y en muchos círculos más de derecha, estas propuestas han sido muy discutidas. Yo, por lo menos
2 de estas propuestas tuve preguntas en mis exámenes de Derecho, en la Facultad de Derecho, de cuál es el significado para el sistema constitucional de Israel si la nominación de jueces en Israel fuera política y no fuera profesional. Entonces, hay aspectos que sí. El gobierno, como gobierno hoy en día, no se lanza las elecciones juntos. Cada partido tiene sus propias ideas y sus propias propuestas, y algunas de estas propuestas eran de esos partidos y ahora todos juntos formaron un gobierno, entonces también las están avanzando. Pero si la propuesta así como está hoy en día fue parte de lo que se habló durante las elecciones, no. Y parte de lo que quería decir ahora es que una de las cosas más problemáticas de la propuesta, de la reforma, es que no es un cambio, sino que son todos juntos. Y los cambios en sí tampoco son coherentes. Muchas veces uno de ellos sería suficiente para lograr el objetivo declarado del cambio. Entonces espero que eso haya respondido a la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? Puse Vale. Puedes continuar. Pregunta. ¿Va a continuar? No, Era si es que no se llegaba a la parte final, o no sé si es que... Porque tenía No, falta, Sí, vamos ya, a hablar por ahora eso. de la reforma, de cuáles son las propuestas, y después seguimos con preguntas. Ok, entonces, me es importante también decir que la propuesta todavía no está finalizada. Cuando escuchas a gente del gobierno actual hablar en entrevistas, también presentan la reforma como la primer parte de otras propuestas que van a venir, que todavía no son claras, pero que hay algunas ideas de qué tipo de cosas podrían ser. Y que la reforma es bastante amplia e incluye varios temas, de los que vamos a hablar hoy solo de 4, que en mi opinión son como los más difíciles de tragar y los más importantes. El primero son los cambios a la composición de la Comisión para Selección de Jueces. El segundo es el cambio de la supervisión judicial sobre la legislación de la Knesset sobre las leyes. El tercero es la supervisión judicial sobre las acciones del gobierno. Y el cuarto es el cambio de la definición de los asesores legales en los ministerios. Entonces son todas cosas un poco de las que hablamos antes, y vamos a tratar de entender qué son los cambios que están proponiendo y cómo afectan el landscape, el paisaje constitucional. Ok. Entonces, dijimos que la Comisión para la Selección de Jueces en Israel tiene estos miembros. Dijimos 9 miembros, que algunos de ellos son jueces, y otros son miembros del gobierno, y otros son miembros del Knesset, y otros son miembros del Colegio de Abogados. Entonces, esta configuración, bye bye. Y la comisión se vería de esta forma, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia y 2 jueces retirados de la Corte Suprema de Justicia, que escogen por acuerdo mutuo el presidente y el ministro de Justicia. El ministro de Justicia y otros 2 ministros que escoge el gobierno, y 3 miembros de la Knesset, 2 que son parte de la coalición, o sea, del gobierno, y 1 de la oposición. Además, se necesitaría una mayoría de 5 miembros para nombrar a todos los jueces, no importa si fuera para la Corte Suprema o para las Cortes normales, de forma que el gobierno tendría, o la coalición, llamémosla, tendría la mayoría para nombrar a los jueces de forma automática, a todos los jueces de Israel. Esto de facto convierte el nombramiento de jueces en Israel de un nombramiento profesional, como dijimos, a un nombramiento político, que es algo que, por ejemplo, existe en Estados Unidos. En muchos estados los jueces son elegidos por voto público, pero del sistema constitucional en Estados Unidos es enorme, es federal, está lleno de checks and balances estatales y federales, y también no carece de problemas. Así que ese es uno de los primeros cambios, que a largo plazo su amenaza es realmente sacar la autonomía de la Corte, porque hoy en día tenemos jueces que puede ser que a veces no nos gusten sus decisiones, pero sus decisiones a final de cuentas están influenciadas por su interpretación legal, o por lo menos ese es el estándar al que como sociedad los atenemos. Y
y jueces que son nombrados por nombramiento político, a final de cuentas están ahí para representar ideas políticas. De nuevo, es la regla de la mayoría, pero escogemos a los Javre Knesset por la regla de la mayoría. Y si hablamos de democracia y dijimos que alguien tiene que proteger los derechos de las minorías, toda esa concepción empieza un poco to erode, a perder. Español. Como yo. Ok. La segunda proposición es la supervisión judicial es cambiar cómo funciona la supervisión judicial sobre la legislación. Y digo, a ver, ¿qué sería lo fácil de hacer? Simplemente decir que no pueden hacerlo más, pero en lugar de eso, entonces es una propuesta un poco más compleja que básicamente dice lo siguiente. La Corte solo va a poder discutir apelaciones sobre la constitucionalidad de una ley de la Knesset cuando está con todos los 15 jueces, o sea, en un panel completo de 15 jueces, y la decisión de intervenir necesita una mayoría unánime, ¿ok? Los 15 jueces tienen que estar de acuerdo de intervenir. La Corte Suprema no podrá intervenir en ninguna ley básica, ¿ok? Que no lo ha hecho todavía, pero se abrió la posibilidad en un caso que discutió el año pasado. Esta parte de que la Corte no puede intervenir en ninguna ley básica, yo siento que tal vez viniendo de un sistema constitucional más normal, uno dice como, obvio, ¿cómo puede la Corte intervenir en la Constitución? O sea, la Corte no puede cambiar la Constitución. Pero las leyes básicas en Israel se pueden aprobar con cualquier mayoría, ¿ok? 30 amigos en la Knesset pueden aprobar una ley básica y lo único que cambia es que le agregamos la palabra básica al título. Entonces, como la Constitución no está protegida, también preguntarnos, ok, de verdad, tipo, la Corte no tiene, o sea, si tiene la justificación para intervenir en las leyes, puede tener la misma justificación para intervenir en una Constitución de ese tipo. Y esto básicamente cancelaría esa opción desde la raíz, pero la reforma tampoco propone ningún cambio estructural a la forma en la que aprobamos las leyes básicas o a la forma en la que aprobamos leyes en general. No viene a resolver esos problemas de proteger la Constitución, de crear una Constitución. Y casi así como la cherry on top, ¿verdad? La cerecita encima, la Knesset podría, con una mayoría de 61 miembros de antemano, o sea, incluso antes de que la Corte discute la ley, decir que la ley va a ser inmune a discusión de a discusión de la Corte Suprema por un periodo de 2 años y en ciertas condiciones y lo pueden renovar. Esos serían básicamente los cambios. A nivel práctico, significa básicamente cancelar la supervisión judicial, la capacidad de la Corte Suprema de Justicia, con su sombrero de Bagatz, que viene a proteger los derechos, de intervenir en las decisiones de la Knesset, en las leyes de la Knesset. Y bueno, a veces a la Knesset aquí le gusta aprobar leyes que vale la pena tener una corte que diga que no se puede. Y el tercer paso es la disminución de la supervisión judicial sobre las acciones administrativas. Entonces esto suena un poco como out of nowhere, ¿verdad? Porque hablamos mucho de cuando la Corte interviene en las leyes de la Knesset y que ahora las acciones del gobierno. Y esto es básicamente aceptado en todos los sistemas de derecho democráticos del mundo, que existe el derecho administrativo donde las cortes le pueden decir al Estado cuando está traspasando los derechos de los ciudadanos, les puede decir, no, esto no es legal, y hay un montón de exámenes y un montón de reglas de cómo hacemos eso, pero una de las cláusulas bajo las cuales la Corte Administrativa puede decir que las acciones del Estado no estaban bien, son los requisitos de razonabilidad. Así lo traduje, pero básicamente lo que dice es que las acciones del gobierno no pueden ser completamente ilógicas
Ok, adentro hay varias cosas que ven, como por ejemplo intereses ajenos o discriminación o otro tipo como de categorías, pero básicamente dice que las acciones tienen que tener alguna, tienen que ser cuerdas, tienen que ser razonables. Por ejemplo, un buen ejemplo, es en el 2007, Bagats intervino en una decisión del ministro de Interior que no había que reforzar las clases en las escuelas de Sderot. Sderot es una ciudad que queda más cerca de Gaza y todos los años caen un montón de misiles en Sderot y básicamente, si no, las clases no están reforzadas, los niños todo el día tienen que correr a esconderse en los refugios. Y Bagats dijo que no era racional no reforzar las clases de los niños en Sderot, que no era razonable. Ahora, ¿por qué esto aparece en la reforma? Y esto es una de esas cosas de las que nadie había hablado antes de que todo este tararam de la reforma empezara. Pero lo que pasó fue que en el 2023 el gobierno nuevo cambió una ley, ¿ok? Una de las leyes básicas para decir que alguien que había estado... que había sido encontrado culpable de crímenes, no podía ser ministro del gobierno, para decir que solamente alguien que había sido encontrado culpable de crímenes y había servido tiempo de cárcel en práctica podía ser ministro en el ministro. Y decidieron nombrar a un político en Israel que se llama Aryeh Deri como uno de los ministros del gobierno, y él es uno de los ministros de los partidos ultraortodoxos, y lo encontraron hace 10 años culpable de corrupción y de soborno, y además, ahora, hace un año se declaró culpable en crímenes de evasión de impuestos, y como parte del acuerdo que hizo con el Estado en su crimen de evasión de impuestos, fue que no iba a volver a la política en Israel, pero sí volvió a la política, y entonces el caso llegó a Bagats, y Bagats dijo que la decisión de nombrar a una persona que se había comprometido frente a la corte under oath, o sea, bajo juración, que no iba a hacer algo, y además lo hizo, y además con todas las... todos los crímenes de los que cometió y de los que lo encontraron culpable, porque no son solo acusaciones, en este caso ya son mamash sentencias, hace irrazonable la decisión no razonable la decisión de nombrarlo. Y de ahí empieza todo este movimiento para decir que la causa de cancelar una acción gubernamental porque no es razonable, hay que cancelarla. Entonces esta también es otra de las cabezas de la propuesta, que digo, puede ser que suene pequeña, pero a ver, otro ejemplo fue cuando una de las Iriot, una de las ciudadanías en Israel trató de cobrarle a una persona que no tenía casa 100,000 shekel por el impuesto que uno paga aquí por los metros cuadrados de su apartamento. O sea, hay veces que hay cosas que son injusticias reales y que esta causa está ahí para de verdad lidiar con ellos, para proteger a los ciudadanos de cuando el gobierno hace cosas que no están bien y tirar eso, o sea, es un poco tirar al chiquito con el agua de la tina, o sea, no me acuerdo cómo el refrán, pero algo así. Y llegamos al último, ya casi terminamos, que es el papel de los asesores legales en Israel. Entonces hablamos del papel de los asesores legales y de lo importantes que son como guardianes de la democracia israelí adentro de las oficinas de los ministros. Y entonces, ¿cuáles son los cambios propuestos? Entonces, básicamente, los cambios propuestos son que los ministros pueden dar opiniones legales sobre la constitucionalidad del tema, o sea, del caso legal o de la ley o de lo que sea que normalmente la opinión la da el asesor legal. O sea, básicamente les quita esa autoridad. Que las opiniones de los asesores legales, cuando sí las dan, no son vinculantes, no van a ser obligatorias, los ministros van a poder contradecirlas. Que los ministros van a poder escoger quién los defiende al gobierno o a los ministros en caso de una demanda, incluyendo nombrar abogados privados y que, ojo, a costas de los impuestos de todos nosotros, y que la nominación de los asesores legales sería como un puesto de confianza del ministro.
Entonces digo, un poco es como tipo dispararles y después volver a acercarse y ver que se murieron de verdad, porque si los vas a nombrar de confianza, eso no es suficiente para que no te jodan, y si no les vas a dar dientes para de verdad poder hacer algo efectivo, eso no es suficiente, es como otro y otro y otro. Y ok, ¿qué significa un poco todo esto entonces a nivel macro? O sea, hablando ya un poco de qué estos cambios, porque cada cambio con su significado, ¿cierto? Pero a veces las cosas con sus partes, sale de ellos algo que es un poco más, más grande que todas las partes juntas. Entonces digo, la reforma como conjunto de propuestas y como un poco caja de Pandora, porque así está un poco presentada, porque es esto que viene ahora, pero espérense porque aquí viene más. Propone cambios a aspectos constitucionales y jurídicos en Israel que son clave en mantener ese muy delicado balance de esa carta, de esa casa de cartas que yo estoy hace 4 años esperando, rezando que no se caiga. Básicamente proponen agarrar los dos sistemas efectivos que tenemos para revisar el poder ejecutivo y los van a quitar los dientes, les van a quitar las herramientas. O sea, el asesor legal va a estar ahí, pero no va a tener ninguna, va a ser como la Knesset está ahí para aprobar las decisiones del gobierno, para darles, para decir que son leyes. Más allá de eso, o sea, la reforma no es una reforma, no viene a cambiar de forma coherente, de forma amplia el sistema constitucional de Israel, viene a agregar otro pedacito de tela a ese manto que vamos formando del Imperio Otomano. No viene a determinar de forma más clara la relación entre los poderes, viene a cancelar la autoridad del otro poder, del poder judicial. Cuando la reforma constitucional que este país necesita es tener de regreso su poder legislativo, es tener un poder legislativo autónomo. Esa es mi opinión desde antes de que esto estaba pasando, pero eso es lo que necesitamos. Y más allá de eso, el daño a la autonomía de las cortes, que viene por la capacidad de la Knesset de superar las decisiones de la corte y que va a través de cómo se nombran los jueces. A final de cuentas, a nivel internacional, cuando Israel está bajo investigación de cuerpos internacionales por sus acciones en los Shtahim, o sea, en Judea y Samaria, o por sus acciones en Gaza, su defensa más fuerte es su sistema jurídico independiente, porque de acuerdo al derecho internacional, el derecho internacional público no se puede involucrar cuando hay un sistema jurídico independiente que funciona, que es efectivo, que trabaja, y en el momento que ese sistema jurídico no sea independiente, esa defensa, ¡puf! Y a nivel económico, o sea, yo, como dije, yo estudiando, dije, yo el derecho constitucional de Israel, más o menos hasta aquí llegamos, hasta esta charla. Israel es un país que atrae muchos inversores extranjeros, o sea, la economía de este país no está mayoritariamente impulsada por dinero que entra desde fuera. Y uno de los motivos por los que ese dinero se siente cómodo entrando desde fuera es porque aquí hay un sistema jurídico independiente que funciona. Y de verdad, o sea, nuestros clientes se están preguntando, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa esto para la plata que estoy poniendo en Israel? Esto significa que los acuerdos que se hagan en este país, nadie va a aceptar a ponerlos en base al derecho israelí. Entonces, hay varios cambios que son posibles. Sí, veo que hay preguntas. Y a él. Valeria, buenas tardes y muchas gracias por tu WhatsApp. Quisiera consultarte por qué consideras que esta modificación se da en esta etapa, aquí y ahora. Digo, traté de explicar eso un poco al medio. Voy a ser lo más directa posible porque le conviene al primer ministro.
O sea, a final de cuentas, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, el Likud, representan a una gran parte de la sociedad israelí. O sea, si podemos decir que varios de los partidos de derecha que impulsan estas reformas representan a porcentajes pequeños de la sociedad israelí. O sea, no es que no representan a nadie, pero no representan a la mitad, no representan al 30%, no representan al 40%. El Likud sí. Y en los últimos años, el culto a la personalidad de Netanyahu adentro del Likud, que a través también de que Netanyahu un poco expulsado a muchos de los otros líderes que habían en el Likud, que hoy en día están en otros partidos, básicamente el Likud se ha convertido en el partido de Benjamin Netanyahu. Y tiene una base muy grande de la que mucha, o sea, si vas a las propuestas, ves bastante gente con camisas, con rótulos diciendo tipo, yo voté por el Likud y esto no es por lo que yo estaba votando. Porque Bibi no salió a estas elecciones con este slogan, o sea, no vino a hacer esta reforma, pero este es el gobierno que formó y esta es la reforma que tiene que hacer para poder formar gobierno, porque no tenía con quién más hacer gobierno. Esa era la realidad. No tenía otros aliados. Entonces, formó este gobierno, que es un gobierno que le da un portavoz a facciones muy extremas en la sociedad israelí, y le conviene, o sea, está bajo juicio, y si pierden este juicio va a ir a la cárcel. Quitarle la posibilidad a la Corte Suprema de Justicia de supervisar las leyes de la Knesset significa que la próxima ley que Benjamin Netanyahu puede querer que aprueben es una ley que dice que él no puede ir a la cárcel, y no hay nadie que puede pararlo. No tenemos ni una sola otra institución en Israel que puede pararlo. Puede ser que sus otros amigos en el gobierno no lo apoyen, pero estamos completamente indefensos frente a sus decisiones. Espero que haya quedado claro. ¿Quién? Kenneth. Bueno, quería hacer una pregunta que quizás es como el cuento de quién vino primero, el huevo o la gallina, pero ¿el Bagatz puede dar veto a esta ley? O sea, es raro. A ver, es una buena pregunta. No, no. A ver, a final de cuentas, ¿ok? La Corte está sujeta a las leyes. Y hay una concepción de tipo la palabra del legislador. O sea, a veces no queda claro lo que el legislador dice. A veces podemos decir, no, dijo esto, pero dijo A, pero quería decir B. ¿Está bien? Pero no podemos decir, dijo A, pero quería decir Z. O sea, no podemos decir, dijo que no podemos, pero sí podemos. Yo pienso que si esta ley pasa, el cambio no va a poder llegar de la Corte. O sea, ya no es la Corte la que va a poder tener las herramientas para hacer esto. O sea, para decir que eso no es aceptable. Y además, si lo dijera, entonces ya estamos en un enfrentamiento de otro tipo. O sea, hay que hacerle caso a la Corte, hay que hacerle caso al gobierno. Son preguntas difíciles, pero yo no veo una situación. O sea, tengo amigos que son internos en la Corte Suprema y conocen el lugar de dentro. No, conociendo a las personas que están ahí, no, I don't think so. O sea, tomaría efecto directamente, básicamente. Sí, o sea, además, aunque la Corte lo discutiera, no sería de hoy para mañana. Claro. Y no, o sea, y no creo. No cuando es tan claro, pero puede ser que esté equivocada, no sé, o sea, la verdad que hay muchas cosas que han sido diferentes a lo que hubiera pensado que iban a ser. Y otra pregunta que quizás, bueno, no viene al tema, pero tiempos en el juicio tipo de Netanyahu. Y a qué está sujeto también, porque sabemos que es un juicio que está hace bastante tiempo y como que tampoco tuvo mucho avance y también le permitió como poder ejercer el gobierno ahora. O sea, es una pregunta muy amplia, pero ¿qué está sujeto tipo el tiempo en el cual se avanza o no se avanza una causa de este estilo? Es una excelente pregunta.
al sistema judicial israelí le toma más o menos 7 años en promedio procesar una demanda. Una demanda no penal, y la demanda de Bibi es penal. Normalmente eso anda como por eso son más rápidas, pero en este caso hay un gran interés por parte de él de tratar de que esto dure lo más que sea posible, y el proceso se ha retardado mucho. La verdad, siendo honesta, no tengo idea exactamente en qué estado está, pero no importa, o sea, todavía no se ha dado un veredicto. Creo que todavía no han habido todavía todas las discusiones donde se escuchan las pruebas realmente, por lo que me acuerdo, han solo habido parte. Además son 3 juicios, no es solo uno. Y todavía no ha habido una decisión, y después de que haya una decisión también hay tiempo para apelaciones, y también hay muchas apelaciones intermedias, a decisiones intermedias. Entonces podríamos estar viendo a otros 2 años con facilidad. Más con estos cambios al sistema jurídico. Sin contar estos Bueno, cambios al sistema jurídico, podrían ser un par de años, yo creo. claro. Buenísimo. Era eso. Muchas gracias. No hay nada. Sigue preguntas, hay varias que voy a levantar la Sí, mano. Carla, Carla. Daniel y Sofía después. O sea, es una pregunta que más allá del juicio de Bibi, ¿cuál es como otra de las acciones tipo un poco extremas que podríamos, o sea, si pasa la reforma, que es algo que podría pasar? Como, creo que mi pregunta es más bien por qué viene tanto miedo. O sea, entiendo la parte de Bibi, que la gente está muy enojada, entiendo como toda la parte de cambiar la democracia, pero no sé si hay alguna como tipo acción que la gente diga, ok, esto puede pasar si todo esto pasa. ¿Me entiendes? Como qué dominó se puede caer. No sé si me explico del todo bien. Te explicas muy bien. Y es una pregunta que me pregunto mucho porque, a ver, mi cabeza puede sacar 30 escenarios espantosos, entre ellos la Shoah, de algo que puede pasar cuando estas cosas pasan. ¿Vamos a llegar a la Shoah? No creo, pero a ver, a final de cuentas, cuando le quitas todas las restricciones, o sea, una de las primeras frases que están grabadas en memoria es: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando le das a alguien poder absoluto, entonces la pregunta de qué es lo peor que puede pasar, pues básicamente it's all up to him, right? O all up to them, tipo whatever they come up with, lo que se les ocurra. En el caso de qué puede ser que se le ocurra a este gobierno específico, por ejemplo, en Israel hay muchísimos derechos a familias donde uno de los miembros no es judío, o derechos a familias a homosexuales, o derechos de igualdad a minorías, que los ha básicamente anclado la Corte Suprema de Justicia, que podrían con facilidad verse atacados por legislación que de otra forma sería cancelada por la Corte Suprema de Justicia. Como dijimos, tenemos el problema de los ultraortodoxos y de que no hacen el ejército, y de que hace mucho tiempo están tratando de llegar a un acuerdo, y el último acuerdo al que llegaron la Corte no lo aceptó porque no distribuía de forma justa los deberes en la sociedad israelí. Y ahora tenemos en el gobierno a los partidos ultraortodoxos que tienen muchísimo interés en avanzar lo que se llama UPTO, un permiso general de no hacer Sí, como eso. darle más no libertad, pero como más poder o sea, la parte ortodoxa de... Es darle más poder a los grupos de interés a final de cuentas, porque Claro. lo que pasa en cualquier democracia, lo que pasa también en Israel, es que tenemos grupos de interés que están organizados muy bien y que votan de forma muy coherente y muy estratégica, y que tienen agendas claras que les es más fácil promover, y frente a una mayoría que es muchísimo más pasiva, muchísimo menos activa, muchísimo menos coordinada, y están menos de acuerdo en lo que quieren. Y el sistema gubernamental de Israel, o sea, como dijimos, al final de cuentas, los partidos ultraortodoxos, también siendo honesta, a nivel de números son enormes. La población ultraortodoxa en Israel crece mucho y cada vez van a ser más. Entonces también su representación sí representa su porcentaje en la población. Pero sí, es básicamente darle muchísimo más
poder a grupos que de otra forma les sería mucho más difícil avanzar su agenda. Y, sí. Y también a nivel personal, esos grupos normalmente son grupos que se alinean con ideas más del mundo de derecha, ideas que no tienen prioridad de los derechos humanos y no tienen, y que yo no comparto. Entonces, en general, la idea me da miedo. Sí, Daniel. Ya. Vale, gracias. Ya. Tengo 3 preguntas, pero muy cortitas. ¿Ya? La primera es que escuché por ahí como no sé si es mito o qué sé yo, pero me dijeron como que en caso de que se apruebe toda esta reforma, internacionalmente, como no tendría como confiabilidad la justicia en Israel, eso, por ejemplo, llevaría muy fuerte el tema de la tzavá, que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional podría como agarrar militares como israelíes en el mundo, porque dicen, bueno, crímenes de guerra, no confío en tu corte, así que yo te voy a jugar. Esa es la primera. Quería que me pudiera decir un poco. La segunda es como con el tema de cuántos son al final los jueces, que no me quedó muy claro, porque había escuchado que eran como 3 de oposición, 3 de oficialismo y 3, o tal vez estoy mal, y 3 como más como, qué sé yo, como técnicos, no, como que escuchar todo de que eran como 3, 3 y 3, no sé, y que ahora como que que querían poner más del oficialismo. Entonces, el tema de los números no me quedó claro. Y la tercera ¿En la comisión que escoge a los jueces o en la corte? En la corte, como al final, Okay. como cuando ya están juzgando. Y la tercera, que es muy corta, un poco será el abogado del diablo, que he escuchado mucho que dicen que al final la Corte Suprema es muy homogénea, como que son puros ashkenazí, y que al final como que el gran argumento del oficialismo es que ¿por qué no hay nadie que represente un poco el lado que se deja de lado en Israel, que históricamente los mizrahitos? Se me voy a decir un poco de esas 3 cosas. Ok, me encanta tu última pregunta porque es algo de lo que quería hablar, pero sentía que no iba a tener tiempo, entonces me gusta mucho. Pero recuérdame cuál fue la primera porque era corta. Lo de la Corte Penal Internacional con los militares israelíes. La Corte Penal Internacional, 1-1, lo que dijiste, exactamente eso. Esa es lo que significa. Es parte del derecho, de cómo funciona el derecho internacional público y es una de las posibles consecuencias. ¿Cuánto el derecho internacional público es algo fuerte que van a empezar a apresar ahora israelíes que están yendo a esquiar en Francia? No creo, pero por lo menos a nivel teórico es una posibilidad. La segunda pregunta, ¿cómo funciona la Corte? La Corte tiene 15 jueces, ¿ok? Y a nivel de ley, y como estamos diciendo, realmente el sistema constitucional no dice mucho, la ley no dice mucho, no dice nada sobre quiénes tienen que ser esos jueces. A nivel tradicional, hay más o menos mitad y mitad mujeres y hombres en los últimos 30 años. Y además hay una silla de un juez árabe que viene de la sociedad árabe, un juez religioso y un juez y en los últimos años se habla de un juez que representa a la parte mizrahi. Ahora, eso me lleva a tu tercera pregunta, que es una crítica, y si me preguntas a mí es una crítica muy válida de la Corte, y no es solo una crítica muy válida de la Corte, es una crítica muy válida de la sociedad israelí. La realidad es que cuando se forma Israel y se forman las instituciones jurídicas en Israel, los olim que llevaron hacia adelante todo este proceso fueron principalmente olim que llegaron de Alemania y de Francia. Y trajeron también esa concepción de mundo. Y también metieron a todos sus amigos en la cosa, ¿ok? O sea, al final de cuentas, los primeros pensadores jurídicos en Israel se repartieron entre ellos los puestos. Usted va a ser el ministro de esto, usted va a ser el esto, usted y todos eran parte del partido de Ben Gurión. Todos, que era un partido de Ashkenazim polacos, que también alemanes vinieron de esa misma mentalidad. Y no solo eso, la sociedad israelí a principios y en muchos casos sigue siendo, tenían grandes prejuicios hacia los mizrahim, hacia la gente, los olim que llegaron de Aliot, de países del Medio Oriente, y llegaron, además, no llegaron tan bien culturalmente, no llegaron con títulos en derecho de esos países, o sea, la mayoría de ellos no eran abogados en Bagdad, eran comerciantes, tenían otros tipos de profesiones, no es que eran gente inculta, pero el mundo legal era un mundo mucho menos
mucho menos importante en esos países para las comunidades judías de lo que era en países de Europa. Y todo eso lleva a que haya una sobrerepresentación de gente de origen ashkenazí en la Corte Suprema de Justicia. Cuando yo fui a entrevistarme para mi internado en la Corte Suprema de Justicia, la sensación es de que todos ahí son ashkenazim. O sea, eso es lo que ves. La representación es baja. Y hay gente en mi año que no la aceptaron y que uno no entiende por qué, y de repente ves que el apellido y el color de la piel tal vez jugaron un aspecto, pero no puedes estar seguro. O sea, es una crítica súper válida. Tiene que haber más representación en la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber más representación en las cortes en general, pero también es cierto que para llegar a ser juez en la Corte Suprema de Justicia hay que pasar un camino largo. Entonces, hay diferentes procesos, o sea, y también por otro lado está la gente que va a argumentar, ok, pero no queremos nombrar a alguien solo porque sea mizrahi. Y la verdad es que al juez mizrahi que hay ahora lo nombraron un poco porque era mizrahi, and you can see, tipo, no porque sea mizrahi, sino porque no es un buen juez. O sea, tendrían que haber nominado a alguien que de verdad fuera un buen juez. En este caso, no lo es, no deberían nominar a nadie por de dónde vienen necesariamente, pero esa es generalmente la crítica a los escaños reservados, como de que sea árabe, no sé, no te digo que no lo sean buenos, pero digo que esa es la crítica generalizada mundialmente los escaños. Pues sí, exacto. La crítica es la misma crítica, sí, la podemos hacer para los dos lados. O sea, como dije, el sistema hoy en día no es genial. Podemos hablar de que la comisión tendría que ser diferente, o tal vez debería haber una ley que dice que parte de los criterios tienen que ser estos, o que no, hay muchas leyes en Israel, que promueven la inclusión de minorías en la sociedad israelí, no leyes constitucionales, pero leyes normales, y muchas veces también tienen cupos limitados por años, ¿ok? En 2 años tienen que haber X CEOs de oficinas gubernamentales que sean mujeres o que sean árabes. Hay ese tipo de leyes, podemos pensar en algo parecido, pero eso tampoco es lo que está siendo propuesto. O sea, también un poco es un poco chistoso porque hubo un discurso hace unas semanas de uno de los miembros del Parlamento del Likud hablando de cómo finalmente se van a vengar de todas las élites ashkenaziot que han estado deprimiendo a la sociedad mizrahi. Ahora, soy la última que va a decir que no es cierto que en este país hay discriminación, porque hay muchísima discriminación y muchísima discriminación institucional. Pero el hombre ese que está parado ahí con el Rolex de los 60,000 shekels, ese no es el que discriminaron, al que llegó a ser Javier Knesset. O sea, hay también mucho populismo en parte de esos argumentos, y hay soluciones también para esos argumentos, y pon atención que ninguna de las propuestas en la reforma realmente asegura que vayan a haber menos ashkenazim o menos gente privilegiada en la corte. Muchas gracias por la respuesta completa. Sofía, tenías una pregunta, no sé si sigue en pie. Mi hermana me dijo que era una pregunta tonta. No, Bueno, pero ahora tiene que preguntar. estamos en un espacio seguro, puedes preguntar lo que vos quieras. No, o sea, quería saber, o sea, ¿cómo es el proceso de pasar estas leyes dentro de la Knesset? O sea, ¿cuál es el papel de la oposición? Y, o sea, para qué en verdad, o sea, Lisa dice que es tonto y dice que yo debería saber esto, pero contéstame, igual. Mamash no, que estudió cívica en Israel en algún momento de su vida para saber estas respuestas. ¿Usted sabe cómo funciona en Costa Rica, Lisa, que sí estudió cívica? Dice que ya fue Es mi Rosa. prima, no se asusten, yo le puedo gritar. Aquí está la dinastía, no puede hacer preguntas. Ok, entonces en básico, a mí me parece una buena pregunta. Las leyes en Israel se aprueban de la siguiente forma. Básicamente hay 2 tipos de leyes. Están las leyes que propone el gobierno y están las leyes que pueden proponer los miembros de la Knesset sin contar su afiliación al gobierno, ¿no? A la coalición, ¿o no? Las propuestas de la coalición normalmente son aprobadas con más facilidad, pero también tienen que ser aprobadas por la coalición antes de proponerlas. Y las leyes y cada uno de los miembros de la Knesset está limitado en cuántas leyes puede proponer. Después de que hay una ley, hay como una primera
leen la ley por primera vez, ok, le leen la ley a todos los miembros del Parlamento y discuten, y después la ley pasa a las comisiones. Entonces, dependiendo de qué trata la ley, digamos, en este caso son leyes que tienen que ver con el sistema legal y constitucional, entonces van a la Comisión de Ley y Constitución de la Knesset, a donde pasan más discusiones. Y digo discusiones porque realmente en estos procesos han sido muy rápidos. Normalmente hay muchas discusiones en cada ley y en estos procesos han habido muchos menos de las que normalmente debería haber, y también las hacen cortas de 1 hora, no escuchan las opiniones de personas que vienen desde fuera, entonces han sido como discusiones un poco, y las discusiones en la Knesset siempre son insoportables, o sea, es como de verdad una fábrica de pollos. Y después de que están en la comisión, pasan de nuevo al piso grande de la Knesset a que los 120 amigos voten, y normalmente en el mismo día votan la ley 2 veces, o sea, votan, después otra vez ven cuántos votos hay a favor, cuántos votos hay en contra, discusión, 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 y otra vez votan, y si pasa por tercera vez, queda aprobado. ¿Y qué papel tiene la oposición? Ninguno. O sea, pueden gritar, pero a nivel efectivo, ninguno. O sea, si los 61 miembros y ni siquiera tienen que ser los 61, ¿sí? Porque para aprobar una ley no se necesita una mayoría absoluta de 61 miembros de la Knesset, sino basta con la mayoría de los que están presentes. Gobierno de Israel. Tía. Bueno, por todo lo que has dicho, a lo que apunta Bibi Netanyahu es una autocracia, o sea para él o sea para los que vengan eventualmente. No se lo frena casi que de ninguna forma, eso primero. ¿Cómo? No me parece que esté pensando en los que vienen después, pero ok. Por eso, exacto. Él simplemente quiere quedarse ahí. Y otro tema importante es en lo que hablabas ahora de la obligación de meter a minorías dentro del parlamento, gobierno, etcétera, etcétera. Se maneja por cuotas, digamos, en Costa Rica es obligatorio cierto porcentaje de mujeres en la Asamblea Legislativa, igual que en cualquier empresa, digamos, es obligatorio de la misma forma. A nadie le gusta el tema de cuotas, la gente en general, tanto los jefes como la misma parte gubernamental dicen que debería ser por un tema de igualdad de capacidades y no de obligación por un tema de género, pero en un país como Israel, que efectivamente está constituido por minorías, debería de implementarse que para las minorías, dentro de la minoría, esto fuera obligatorio. Ok. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Ok. ¿Qué opino? A ver, a mí no, o sea, no sé, a mí me gustaría, en general, tengo opiniones en temas más pequeños, y si poner cotas o no poner cotas, o sea, pero a mí me parece que a nivel, para mí lo que hace falta en este momento es a nivel macro, o sea, más que cualquier otra cosa, hace falta por lo menos una ley una ley básica que regule cómo se hacen las leyes en la Knesset, cómo se prueban leyes básicas, cuál es la diferencia entre una ley básica, algo que proteja la Constitución, una separación de poderes más clara entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, por ejemplo, una decisión, por ejemplo, un sistema por el que el primer ministro es miembro de la Knesset, pero ningún otro ministro puede ser miembro de la Knesset, donde no hay mayoría para el gobierno en la Asamblea Legislativa, por lo menos no mayoría tampoco personal, o sea, porque pienso que de todas formas es diferente ok, necesitamos mayoría en la Knesset para formar coalición, pero los miembros del gobierno no son parte de la coalición. En este caso hay identidad entre esas dos cosas. Eso hace que la separación de poderes sea todavía menos espesa. Para mí esas son como las llagas más importantes. A nivel de
corregir la discriminación en Israel, me parece que necesitamos muchísimos cambios institucionales y que a final de cuentas los partidos que ahora están gritando que aquí hay muchísima discriminación para los mizrahim no tienen ningún interés en hablar de discriminación de las otras minorías en este país. No, not even a little bit, tipo no de los derechos de las mujeres, no de los derechos de los LGBTQ, no de los derechos de los árabes, no de los derechos de los cristianos o de los no judíos que viven en este país. Entonces, no me parece que esos sean como ahí, o sea, sí, como parte de todo. Gracias, Valeria. Leo una pregunta que pregunta Ari y sumo algunas preguntas que me han hecho en manera particular. ¿Qué papel puede jugar la protesta? ¿Hay algún recurso legal para los ciudadanos? Y siguiendo a eso, básicamente la pregunta es ¿quién puede frenar esto? O sea, las reformas propuestas. Y sumo una pregunta más, si todas estas leyes pasan, el camino o hay un camino acá para que pueda Israel pasar a ser una dictadura. Ok, digo, me parece que las preguntas son todas un poco conectadas. Si hay alguna forma de parar esto, la única forma real, o sea, si me preguntan, la única forma efectiva de parar esto es que se caiga el gobierno. Es que de alguna forma uno de los grupos que están sentados en el gobierno decida que ya no le conviene, porque está bajo suficiente presión de sus votantes para tener que tomar este tipo de decisión. Siento que la sociedad israelí en este momento está tratando de hacer presión. O sea, si vemos lo que está pasando en las últimas 2 semanas en Israel, no es Zelo Naim, a nadie le gusta, pero a final de cuentas, tal vez si hay suficiente miedo de que las consecuencias de esta reforma puedan ser así de terribles, alguien eche para atrás. Decir que me parece que sea lo más probable, no. La otra, el otro lado de la moneda es que el sistema de elecciones de Israel, por lo menos en este momento con esta reforma, sin tomar en cuenta otros cambios que puedan venir, tampoco está siendo volcado del todo en su cabeza. O sea, todavía se puede caer el gobierno y eso es algo que pasa en Israel más o menos cada 2 años cuando no estamos en crisis. Entonces, tal vez eso suceda en el futuro y tal vez esto sea suficientemente traumático que en el próximo gobierno escojamos a alguien diferente y tengamos otro gobierno que haga otro tipo de leyes y eche otras cosas para atrás, pero va a haber cosas que va a ser difícil cambiar. Va a haber cosas que tal vez no quieran cambiar, no se puedan cambiar, no haya el apoyo político. No estoy segura cuál es la solución, siendo honesta, tipo, yo estoy muy preocupada. No, I'm not sure how we can fix this, porque el sistema, el juego estaba vendido. O sea, así me sentía yo cuando estaba estudiando en mi primer año, de que solo se necesita que llegue alguien que tenga malas intenciones y aproveche este sistema para hacer todo lo que se puede hacer con un sistema que no tiene ningún control. Y eso es un poco lo que está pasando. ¿Cuál era la última pregunta, Mato? Si vamos en camino, o sea, si todas estas reformas, las propuestas pasan, el peligro es la dictadura. Sí, o sea, a ver, la democracia no es blanco y negro, no es ser 1 o 0, no es binario. No es que en el momento que estas cosas pasan, entonces en Israel no hay democracia del todo, como no es que en Hungría no haya democracia del todo, no es que en Polonia no haya democracia del todo, pero definitivamente la democracia en Hungría no es la misma democracia que en Alemania hoy, o no es la misma democracia, y la democracia de Israel después de esto no va a ser la misma democracia de Israel hoy. A largo plano, si esta reforma pasa y si otros cambios en su estilo vienen después de ella, a mí lo que me parece que se está formando es un gobierno, tal vez no una dictadura, pero un gobierno totalitario, un gobierno mucho más autocrático,
un brazo ejecutivo muchísimo más fuerte, muchísima menos protección a los derechos de los ciudadanos, y para mí todas esas son las bases de una democracia. El hecho de que vayamos a votar es parte, pero no es todo. Y eso es un poco también la discusión que hay en este momento, porque porque todos estos cambios, si uno habla con alguien que tiene ideas opuestas a las mías, te van a decir que todo esto es por la democracia. Estamos reforzando la democracia israelí, the rule of the majority. La mayoría nos escogió, nosotros estamos haciendo lo que la mayoría quiere porque somos mayoría. También podemos discutir qué tanto son mayoría, pero a final de cuentas recibieron el mandato y no lo recibieron hace 3 años, lo recibieron hace 3 meses. Entonces, tampoco es que hace mucho los escogimos. Hay quienes dirían que eso también es democracia. No sé, Ayelet Shaked, que es una política de derecha que en este momento no está en el gobierno, y uno más o menos dice, ay, los buenos días cuando estaba Ayelet Shaked, que todos sentíamos que era muy fascista, pero es un poco menos fascista que algunos otros. Hizo un anuncio hace varios ciclos de elecciones, de un perfume hablando de todos estos cambios que ella quería hacer al sistema judicial, muchos de ellos parecidos a los cambios que están siendo propuestos, más o menos así como en claves, ¿verdad? Pero donde ella al final del coso dice fascismo, porque todo el mundo decía que es fascismo, a mí esto me huele a democracia. Bueno, a mí me huele a fascismo. Gracias, Vale. Bien, si no hay más preguntas, vamos a ir terminando. En primer lugar, Vale, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por el espacio, por todos los contenidos que nos traes. Y también agradecerles a toda la gente que se sumaron al Zoom. Creo que este es un espacio muy, pero muy valioso, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que a todos nos interpela como ciudadanos, como futuros ciudadanos, como educadores, donde estemos, que las cosas que pasan en Israel, obviamente que nos preocupan, y sobre todo cuando tocan las pilares centrales de nuestras bases ideológicas, que es en este caso también Israel como un Estado democrático, y creo que es a lo que todos, sin discusión en ningún aspecto, nos preocupa, y queremos que este país siga siendo un país democrático y que obviamente respeta los derechos de todos y también de las minorías, también de las mayorías, y es un país que al final de cuentas nos representa y nos da orgullo estar aquí y poder representarlo, y obviamente que mucho de lo que estamos acá estamos preocupados, y bueno, invito a todos los que están aquí también a sumarse. Creo que Madle lo dijo también en cierta forma, digamos que bueno, lo que nos queda hacer como ciudadanos al final del día, los que creemos que cosas tienen que cambiar aquí, o por lo menos nos preocupa lo que tiene que pasar, bueno, alzar nuestra voz, y obviamente como TNUA nos ponemos a disposición de nuestro Solim, futuro Solim, y toda la gente que está en el mundo de educación, para pensar siempre en conjunto cómo bueno, fortalecer nuestra voz, nuestro mensaje a la mayoría de personas que podamos llegar a impactar. Vale, te vuelvo a agradecer a ti otra vez, y a todos. No, gracias a todos por escuchar y por conectarse bueno, de lejos. Nos veremos próximamente, y ojalá con otros climas y ánimos en este país. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Val.